creen que eso es una verdad? La influencia no muere. Cuando usted escucha esa palabra influencia, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Ah? Eso no muere, hermano. Sea bueno o sea malo, sea negativo o sea positivo. Por ejemplo, cuando una persona, escúcheme bien, influenció negativamente, eso dura mucho tiempo, hermano, en la mente de la gente. Eso marca. Por ejemplo, hermano, mire, este país, ¿cuánto sigue luchando para que ya no nos miren como narcotraficantes, hermano? Eso ha sido un trabajo titánico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto, hermano, esto no muere. Ahora, necesitamos ser una influencia buena para que eso perdure en el tiempo. Hay gente, por ejemplo, que ha dejado una buena influencia en aquellos que se dejaron influenciar. Así que vamos a pensar en esta idea: la influencia no muere. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche y vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí está, mire, nunca muere la influencia. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Ahora note usted estas cosas que influenciaron. Dice, por la fe, en primer lugar este hombre influenció por su fe. Su fe, la fe que él abrazó, más excelente sacrificio que Caín. Dice, por la cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y mire esto, y muerto, ¿qué pasó? Aún hablaba por ella. La vida de este hombre habló y sigue hablando aún después de muerto. Eso es influencia. Quiero que de eso hablemos en esta noche. Es decir, aun cuando la persona es enterrada, pasan los años y lo que esta persona transmitió, sea bueno o malo, perdura mucho en el tiempo. Por la influencia, por el estilo de vida. Este hombre, por ejemplo, fue un hombre de fe. Un hombre de fe. Fue un hombre que dice que le dio a Dios lo mejor. Note que dice que a Dios le ofreció, tuvo la oportunidad de ofrecerle a Dios un sacrificio y le dio lo más excelente. Eso lo hizo un hombre de influencia que aún hoy sigue hablando después de muerto este tipo de cosas. Dice que fue un hombre que tuvo, ayúdame con la niña por favor. Dice que fue un hombre que tuvo testimonio de que era justo. Y Dios mismo dio testimonio de él. Y por eso hoy, después de muerto, aún seguimos hablando de este hombre. Eso es influencia. Eso es influencia. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Puede un hombre muerto seguir hablando? Bueno, lo acabamos de ver. Sí, lo acabamos de ver. La influencia del hombre no termina cuando la persona muere. Puede seguir dando testimonio y hablando después de muerto. Por ejemplo, hombres famosos en términos seculares, en alguna área. Por ejemplo, alguien que ha escrito libros. Por ejemplo, ¿quién ha sido influyente a nivel de escritor, de ser escritor? García Márquez todavía sigue hablando. La gente lee sus libros. ¿Sí ve la influencia? Pintores, por ejemplo, sí. El de la Capilla Sistina, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel, la vida, la influencia de Miguel Ángel todavía sí. Estamos hablando de hombres famosos en términos humanos. Mire su influencia. Usted lee, por ejemplo, uno de los libros más vendidos todavía en las librerías de García Márquez, 100 años de soledad. Sus libros siguen hablando. Su influencia, su testimonio. La pinturas a nivel de pinturas. Sigue hablando. Canciones famosas, por ejemplo, los Beatles.
Algunos de ellos han muerto, pero hay gente que ha muerto. Las canciones de Frank Sinatra, por ejemplo, siguen hablando acerca. Gente que inventó cosas, sigue hablando de ello. Por ejemplo, cuando miramos un bombillo, ¿en quién estamos pensando? Mire, su influencia todavía sigue hablando acerca de este hombre. Ahora, no solamente eso, buenos gobernantes. Por ejemplo, un gobernante que la gente recuerde aquí en Colombia. ¿Ah? ¿Quién? Sí, Simón Bolívar fue presidente de acá, no, de Bolivia sí. Por ejemplo, el de los derechos humanos, Antonio Nariño, mire, su influencia, empresarios, ¿ah? Por ejemplo, empresarios, artistas, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, hombres famosos aún siguen influenciando. Vamos a la siguiente diapositiva. No me pierda el hilo. Veamos hoy algunos personajes bíblicos que han influenciado y aún sus vidas, lo que ellos hicieron o su propósito, lo que ellos hicieron en la vida, hoy nos sigue hablando. En primer lugar, aquí tenemos la vida de Abel. Abel, mire, ¿qué fue lo que Abel transmitió? Esta fue la influencia de Abel. Todavía nos habla y nos enseña que debemos andar por fe. Este hombre fue un hombre que anduvo por fe. Abel. Cuando usted mira a Abel, usted se da cuenta que era un hombre de fe. Y por esa fe dice que tuvo buen testimonio. Por esa fe dice que él le ofreció a Dios lo mejor. Por esa fe dice que Dios mismo habló bien de él. Por esa fe le ofreció a Dios un excelente y mayor sacrificio a Dios. Abel fue un hombre de fe. Un hombre que tenía una fe inquebrantable. Por eso fue excelente. Por eso fue un hombre que anduvo con Dios. Aun cuando las cosas no lo ayudaban en aquella época. Pero vamos a la siguiente diapositiva. Dice, por la fe Abel, vuelvo a leer el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ok, hermanos, mire, este es el testimonio de Abel después de muerto. Fue un hombre que nos habla acerca de su fe. Fue un hombre de fe en Dios. Por eso vivió justamente. Por eso fue un hombre correcto. Por eso fue un hombre que tuvo buen testimonio delante de los demás. Ahora, la Biblia dice que para poder agradar a Dios se necesita fe. Nadie quien tenga una fe débil se convierte en alguien que agrada a Dios. Por lo general, aquellas personas que viven desagradando a Dios es porque no han crecido en su fe. Eso es lo que dice la Biblia, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, este hombre, escúcheme bien, agradó a Dios, vivió para Dios, caminó para Dios, porque era un hombre que había crecido en fe. Era un hombre que desarrolló una fe poderosa en el Dios que él conoció. Por eso lo vemos agradando a Dios. Por eso lo vemos dando buen testimonio. Por eso lo vemos siendo justo en la generación que le tocó vivir. Porque fue un hombre que creció en una profunda fe hacia Dios. Entonces mire cómo la vida de este hombre habla después de muerto. Nos habla de la fe, de que cómo la fe nos puede llevar a ser victoriosos. Mire lo que este hombre consiguió por la fe. Consiguió testimonio ante sus semejantes. Consiguió agradar a Dios. Consiguió que Dios dijera: este hombre me gusta, me agrada porque es bueno, es un hombre de fe. Pues hermano,
la voz de este hombre sigue hablando después de muerto. Crece en fe. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe. Trabaje porque su fe sea robusta. Esa es la voz de Abel después de muerto para usted y para mí en esta noche. Que crezcamos en la fe. ¿Está entendido? Vamos a la siguiente diapositiva. La fe se obtiene ¿por qué? ¿Sabe qué me indica esto? Ahí lo dice. Así que la fe es por el oír ¿qué? La palabra. ¿Sabe por qué este hombre? ¿Dónde este hombre consiguió ser un hombre de fe? ¿Cómo llegó a ser un hombre de fe? ¿Cómo este hombre? Este hombre escuchaba a Dios. Por eso creció en fe. No tenía Biblia, hermano. No era un hombre que tenía libros. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que uno crece en fe cuando uno escucha. Mire, así que la fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué este hombre creció en fe? Porque él oía a Dios, escuchaba a Dios. Era un hombre que aunque no tenía todas las ayudas que nosotros tenemos hoy en día, fue un hombre que desarrolló una fe poderosa. ¿Desarrolló cómo? Pues teniendo intimidad con Dios, escuchando la voz de Dios. ¿Sabe cuándo serás un hombre de fe? Cuando te agarres de la palabra y la palabra de Dios sea para ti la voz de Dios. La voz de Dios que te habla. La voz de Dios que retumba en tu interior. Entonces la fe empezará a desarrollarse, a crecer en tu interior, y tu vida de fe te llevará a que seas un hombre de testimonio, una mujer de testimonio, seas un hombre justo, seas un hombre que camina con Dios. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Abel después de muerto? Un hombre de fe. ¿Cómo consiguió su fe? Porque escuchó a Dios, caminó con Dios y oía a Dios. Esto es muy importante para que tu fe se mantenga viva, que tú escuches a Dios permanentemente. ¿Cuántos de ustedes oyeron la voz de Dios el día de hoy? ¿A cuántos de ustedes la voz de Dios fue viva, fue eficaz para usted en este día? Eso mantuvo tu fe fuerte, porque es la única manera de alimentar tu fe. Oyendo a Dios en la palabra, oyendo la voz de Dios en las Escrituras. Por eso este hombre fue un hombre de fe. ¿Cómo más podía ser un hombre de fe? Si el mismo principio bíblico dice que la fe viene por el oír. ¿El oír? ¿El oír qué? Esto, la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Abel? Pues oyendo a Dios cuando oraba, cuando hablaba con él, cuando se sentaba por allá debajo de un árbol, oía a Dios. Y ese escuchar a Dios, no leyendo. Este hombre no incrementó su fe leyendo. Usted la puede incrementar leyendo. Usted lee la Biblia y eso usted oye a Dios cuando lee la palabra en el espíritu correcto. Este hombre sencillamente se comunicaba con Dios hablando y él escuchaba la voz de Dios y eso alimentaba su fe. Y por eso tenemos el testimonio de este hombre que nos grita hoy después de muerto, que este era un hombre que anduvo por fe, agradando, sirviendo a Dios. Y después de muerto, sigue hablando a nuestra vida. Segundo ejemplo, Abraham. ¿Qué es lo que Abraham nos enseña después de muerto? ¿Cuál es el mensaje? La voz de Abraham todavía sigue hablando hoy. ¿Cuál es? Dice Génesis 12, 1 al 3. ¿Cuál es la enseñanza que Abraham nos sigue retumbando en nuestros oídos después de muerto? Dice. Esta fue, mire. Dejó todo por seguir a quién. Cuando tú piensas en Abraham, piensas en esto. Vamos a leer la Biblia. Génesis 12, 1 al 3. Dice la palabra de Dios.
Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación. ¿Una qué? Una gran nación. Haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúcheme bien. Mire lo que Dios le dijo. Esta palabra que Abraham recibió marcó la vida de este hombre. Si Abraham se queda, no obedece esta palabra, no se mueve, Abraham nunca hubiera sido un hombre de fe. Nunca hubiera caminado con Dios. Hubiera sido un cristiano tibio. Hubiera sido un cristiano mediocre. Hubiera sido un cristiano. Sí, Abraham fue un hombre que vivió allá en Ur, pero Dios lo mueve. Dios le habla y le dice: mira, salga del lugar donde está, porque usted allí no va a crecer, hermano. Usted no se va a desarrollar allí nunca. Ahora, usted no se ha dado cuenta que a veces en la vida uno tiene que renunciar a ciertas cosas para poder avanzar en la fe. Uno tiene que renunciar a cosas. Aquí Dios le está pidiendo a este hombre que renuncie a una atmósfera que él vivía aquí, a una condición que él tenía en la casa. Él le dice: mire, tu parentela es un problema para ti ahora. Si tú quieres, querido Abraham, que tu vida, que más adelante te recuerden como el hombre que caminó conmigo, si tú quieres que cuando mueras te recuerden como el hombre de fe, tú tienes que dejar tu parentela, tienes que dejar tu tierra y tienes que empezar a caminar a una tierra que yo te mostraré. Mire, y Abraham obedeció esto. Seguramente lo meditó, seguramente fue algo que trajo confusión a su vida en el momento. Yo no creo que él haya obedecido inmediatamente. Seguramente lo pensó, lo meditó, hizo muchas cosas, pero al final terminó saliendo él. Saliendo de este lugar de comodidad, de conforme, idolatría. Bueno, lindo, rico estar con la familia, con papá, con mamá. Rico estar aquí, pero Dios sabía que este lugar, esta condición, escúcheme bien, para Abraham le impediría que él se convirtiera en esa voz que habla hoy después de muerto. Abraham nos enseña que caminar con Dios cambia la circunstancia de una vida. Cuando tú y yo caminamos con Dios, hermano, nuestra vida es diferente. Y Abraham fue diferente porque empezó a caminar con Dios. Todo empezó con una voz, todo empezó con apariciones, todo empezó con esto. Aquí empieza el comienzo de este hombre, hermano. Obedece esto. Por eso es que a veces desde este púlpito te decimos: abandona eso, aléjate de esa circunstancia. Por eso es que desde el púlpito te decimos a ti, como Dios le dijo a Abraham, le está diciendo: deje su padre, hermano, deje su madre, deje su parentela, deje todo eso que usted vive allá en su casa, déjelo. Porque si tú sigues ahí, sí vas a ser cristiano, pero lo más probable es que tu vida no avance, tu vida nunca sea de influencia para otros. Lo más probable es que tu vida sea mediocre, como muchos hoy, hermano. Están cómodos en su pecado, están cómodos en su idolatría, están cómodos viviendo en yugo desigual, están cómodos viviendo en pecado, están cómodos viniendo a una congregación, pero el fin de semana están en el mundo, están cómodos haciendo las cosas a su manera, están cómodos. Por eso su vida no tiene relevancia. Por eso el cristianismo no tiene influencia el día de hoy, hermano. Porque hay personas que están cómodas en el lugar donde se encontraba Abraham, y por eso la vida no alumbra, por eso la vida no brilla, por eso ni siquiera nuestra familia la influenciamos.
Porque para poder ser de influencia y que mi vida hable, alumbre a los ojos de otros, aún después de que yo muera, pues yo tengo que renunciar a muchas cositas como le tocó a Abraham. Y hoy la vida de Abraham nos habla tan clara y nos dice que caminar con Dios vale la pena. Esa es la voz de Dios a través de Abraham. Este hombre obedeció y empezó a caminar con Dios. Y más adelante dice que él seguía caminando como mirando al invisible, al invisible. Pero escúcheme bien, para Abraham no era tan invisible. Él sabía a quién seguía. Él sabía a quién escuchaba. Te voy a decir algo con todo mi corazón. Hermano, caminar con Dios es la mejor cosa que tú y yo podemos hacer. No importa si los demás te abandonan. Más adelante vemos que este hombre, escúcheme bien, estaba solo. Más adelante vemos que su padre muere. Más adelante vemos que su sobrino Lot, que salió con él, también tuvo que separarse de él. Y solamente estaba con Dios y con su familia. Pero vemos que siguió caminando con Dios, aún con tropiezos, con luchas, la embarró, pero siguió caminando con Dios. Y hoy la voz de Abraham para ti y para mí es esta: caminar con Dios vale la pena. Vamos a la siguiente diapositiva. Romanos capítulo 14, versículo 8, acerca de este segundo hombre que nos... Romanos 4, 18. Dice, él creyó ¿en qué? En esperanza contra esperanza. Para llegar a ser, ¿qué dice? Padre de multitudes. Note esta frase, para llegar a ser. Para llegar a ser. Para llegar a ser. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Sabe de qué nos habla este texto? Este texto nos habla de que Abraham no era nada cuando salió. No era nadie. Era el sencillo hijo de un hombre que fabricaba dioses, su padre. ¿Cómo se llamaba? A ver, bíblicos. ¿Cómo se llamaba el padrecito de Abraham? A ver. Alguien lo dijo por ahí con miedo. Taré. Su hermano era, ¿cómo se llama? Alguien lo dijo por ahí con miedo también. Nacor. Hermano, la Biblia dice que este hombre, mire, Dios lo llevó de 0 a 100. ¿Sabe cómo? Porque este hombre aprendió a creer en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me dice qué significa esto? Esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Aunque él no veía esperanza, él seguía manteniendo su esperanza. ¿Cuántos me copiaron el trabalengua? Él miraba con los ojos humanos y no veía esperanza. Decía, pero imposible. Solo veía imposible. Pero a pesar de esa contraesperanza, él mantenía su esperanza. Porque Dios se lo había dicho. Le había dicho que sería padre de ¿qué? De muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y allí lo vemos, hermano, convirtiéndose en padre. Hoy, ¿cuántos llaman a Abraham padre? Padre Abraham. Nosotros antes cantábamos una canción que dice Padre Abraham. ¿Sabe por qué? De 0 Dios lo llevó a 100, hermano. De 0. ¿Cuál fue el éxito de este hombre? Caminar con Dios. Camine con Dios, hermano. Camine con Dios.
Aunque las cosas sean contrarias, camine con Dios. Aunque todo lo que usted vea en la vida sea contra esperanza, todo amenaza su esperanza. Todo lo que usted ve es contrario a su esperanza. Aún así, ponga la esperanza al día a día de la vida. Porque Dios está con usted. Camine con Dios, camine con Dios. Y esa es la voz de Abraham para usted y para mí. Después de muerto, Abraham nos dice que vale la pena caminar con Dios. Ejemplo número 3. Allí tenemos a Enoc. ¿Qué es lo que nos enseña Enoc después de muerto? Mire lo que dice ahí. Vamos a leer Génesis 5:22. ¿Qué dice? Dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es la voz de Enoc para nosotros hoy en día y que nos sigue retumbando a nuestros corazones? Que usted y yo debemos andar agradándole. Este nos amplía un poco más el concepto anterior. Este hombre caminó con Dios, pero ese caminar era agradable a Dios. Era un hombre que agradó a Dios en todas las cosas, lo dice aquí, y caminó Enoc con Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, porque ahí ampliamos un poquito. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe, ¿qué dice? Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado, escúcheme, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y mire esto, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Hermanos, la voz de Enoc para nosotros en esta noche es que este fue un hombre que caminó con Dios, pero ese caminar con Dios tenía una característica muy especial. ¿Cuál era? Fue un hombre que agradó a Dios. La palabra agradar tiene su origen en esta palabra griego, aresco. Mire lo que significa, o tiene esta connotación, ser aceptable. Segundo, significa aceptación muy favorable, con sumo agrado. Es alguien que produce complacencia y es alguien que es aceptable. Es decir, cuando decimos que este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios, estamos diciendo que Dios aceptó el andar, el caminar, el hablar, el pensar de este hombre llamado Enoc. Tanto así, hermano, que dice la Biblia que ¿qué dice aquí? Fue traspuesto. Fue traspuesto, no vio muerte, porque su vida era agradable a Dios. Qué lindo esto, hermano. Qué lindo que se diga de mí después de muerto, ese fue un hombre que agradó a Dios. Esa fue una mujer. Su vida agradó a Dios. Nunca lo vi en actos bochornosos, en actos desagradables a Dios. Siempre lo vi agradable. Pues eso es lo que se dijo de este hombre y se sigue diciendo después de muerto. Fue un hombre que caminó con Dios, pero su caminar con Dios era un hombre que dio testimonio de haber agradado a Dios. Número 4. Ejemplo número 4. Allí tenemos otro hombre que nos sigue hablando hoy después de muerto. Job. Dice el libro de Job capítulo 1 versículo 21 y 22. Mira el mensaje de este hombre después de muerto. Cuando usted piensa en Job, ¿en qué piensa usted? En paciencia. Paciencia. Mire lo que dice la Biblia hablando de este hombre. Ahora son textos de los tantos que hay, extraímos este. Dice Job 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Mire lo que dice. Jehová que dio y Jehová que
Y escúcheme bien. Ahora, esto yo he escuchado gente que lo repite como repetir un chiste, man. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Sabes en qué contexto lo dijo Dios? ¿Lo dijo este hombre? ¿En qué contexto dijo este hombre? ¿Qué era lo que había? ¿Qué había vivido este hombre? Mire lo que dijo este hombre. Jehová dio, Jehová quitó. Y mire esta frase. Sea el nombre de Jehová que bendito. En todo esto no pecó Job, ni se atribuyó a Dios que despropósito. Hermano, no hay una cosa más aberrante encontrar un cristiano echándole la culpa a Dios, hermano, de sus tragedias. No hay una cosa más desenfocada en la vida de un ser humano que uno escuche hablar gente que le echa la culpa a Dios. Dice que este hombre nunca culpó a Dios de su tragedia. Argumentó con Dios, sí. Le preguntó cosas a Dios. Se llenó de inquietudes, sí. Tuvo confusión, sí, hermano, sí. Pero en todo eso, escúcheme bien, cuando se iba perdiendo todo lo material, se iba perdiendo la salud, se iba perdiendo todas las cosas que él había tenido después de que la Biblia dice que era uno de los hombres más poderosos en el oriente. La Biblia dice, este texto dice, mire la sabiduría que tiene este hombre para vivir. Él dice, hombre, fue Dios quien me dio. ¿Por qué Dios no me puede quitar lo que Él me dio? ¿Cuántos de ustedes han reflexionado alguna vez eso cuando pierden cosas? Hombre, si Dios me lo dio, pues me lo puede quitar. ¿Cuál es el problema? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios cuando Dios me da. Pero también bendito sea el nombre de Dios cuando las cosas se van, se pierden, se mueren, se acaban. Y luego concluye, en todo esto no pecó. No pecó como Job, culpando a alguien. Dice que ni a Dios le atribuyó despropósito alguno. Es decir, él glorificó a Dios. Este es un hombre que nos enseña que usted y yo debemos ser pacientes en la vida. Pacientes, pacientes. Esa es la voz de Job. El testimonio de Job después de muerto nos habla que hay que ser pacientes. Pacientes. ¿Por qué corremos, hermano? ¿Por qué nos afanamos? Usted no puede agregarle a los 2,000 cabellos que tiene uno más. No puede usted hacer eso. Usted no puede agregarle a su estatura. Así usted no la acepte y se considere un petizo en la vida. Usted no puede agregarle 1 centímetro más por más que puje, grite, llore. Usted no puede agregarle. Usted no puede cambiar las circunstancias duras que usted está viviendo con afanarse, preocuparse. Este hombre fue paciente en medio del horno de fuego, en medio de las adversidades. Escúcheme bien, este hombre aprendió a ser paciente. Sea paciente, espere en el Señor. Y la Biblia dice que este hombre, cuando usted lee el último capítulo de Job, este hombre, su paciencia, su esperar en Dios, lo llevó a que Dios le bendijera 2 veces más. Pero ¿sabe qué me gusta? Esta frase, léala. ¿En qué contexto se dijo esto? ¿En medio de un picnic? ¿En un culto de alabanza? ¿Cuándo se dijo esto? Hermano, con una sarna que cubría todo el cuerpo. Los hijos se han muerto. La economía se acabó.
esta frase: sea el nombre de Jehová bendito. Paciencia, Solín, le dijo Batman. ¿Batman fue? ¿Calimán? ¿Sí? Estás en lo cierto. Hermanos queridos, mire, la paciencia. Necesitamos aprender. Ahora, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y si es un fruto del Espíritu Santo de Dios, requiere un proceso en su vida. ¿Cuántos saben eso? Nadie es paciente de la noche a la mañana. La paciencia es algo que tú aprendes en la medida que vas siendo lleno del poderoso Espíritu de Dios. En la medida que vas caminando con Dios, como los anteriores ejemplos que hemos mencionado. Pero la voz de Job para ti en esta noche es: tranquilo, sea paciente, espere en el Señor. No importa si no entiende lo que estás viviendo. Ahora, Dios se deja preguntar, hermano. ¿Cuántos saben eso? Dios se deja preguntar. Dios no es alguien como usted y yo, hermano, mal geniado. Dios se deja preguntar. Job le preguntó a Dios. Pregúntele lo que no entiende. Ahora, Dios te puede responder o se puede quedar en silencio y te deja ahí peor. Sí, puede pasar. Puede pasar. Se queda en silencio y no te dice nada. Pero Dios acepta aún nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Este hombre lo hizo. Pero al final, hoy seguimos recordando a este hombre como el hombre. Dicen la paciencia del patriarca, la paciencia de Job, decimos. Pero esto es tan real para usted y para mí. En medio de la adversidad más grande que usted y yo vivamos, escúcheme bien, usted y yo podemos decir: el nombre de Jehová sea bendito. Vamos al siguiente ejemplo. Ok, paciencia. ¿Qué significa? Ahí está la definición. Paciencia es la capacidad de soportar ¿qué? Soportar molestias sin rebelarse. Soportar molestias sin rebelarse es la facultad de saber esperar, es la capacidad de poder contenerse. Eso es paciencia. El libro de Santiago lo dice: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, dice Santiago, y habéis visto el fin del Señor, que también fue paciente, que el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué? Está hablando de la paciencia de Job y de la paciencia del Señor Jesús. Ok, ahora sí vamos al siguiente ejemplo. Allí tenemos otro ejemplo, mire. Daniel, la voz de Daniel para usted y para mí en esta noche. Después de muerto este hombre, mire, sigue hablando. Dice el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10. Leamos primero el texto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Ahora, ¿cuántos recuerdan de qué se trata eso? Es un edicto que tiene que ver con ¿qué? ¿Ah? Todo aquel que no adore la estatua de ¿quién? ¿Qué pasaría? Ok. Dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró ¿dónde? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Qué dice? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y repita esto último: como lo solía hacer antes. ¿De qué nos habla Daniel hoy en día, después de muerto? De la necesidad de ser fiel a Dios, aunque nos cueste la vida.
Este hombre, hermano querido, fue fiel a Dios. Le cumplió a Dios aunque las cosas le eran contrarias. Mire lo que hace este hombre. Un edicto de muerte, una sentencia de muerte para aquellos que oraran a otro Dios diferente. Esto le aconteció en Babilonia. Allí está este hombre bajo este edicto de muerte. Pero mire lo que hace este hombre. No renuncia a su vida cristiana. No se esconde. Si se escondió, dice, se fue a su casa. Pero se fue allí a orar, mire. Se fue a orar, se arrodilló 3 veces. Se arrodillaba 3 veces al día. Se fue a orar y le daba gracias a Dios. Dice, como lo solía hacer antes. Te voy a decir algo en esta mañana. Hay hábitos en la vida que tú debes cultivarlo. Así las cosas estén bien. Por ejemplo, el hábito de la oración debes cultivarlo. No importa si las cosas están bien. Sea un hombre que tiene hábitos de oración. Sea una mujer que tiene hábitos de oración. Ese hábito de oración te puede ayudar a ti cuando lleguen los momentos difíciles de la vida. No te va a ser difícil orar porque ya tienes el hábito. Me gusta esto como lo solía hacer antes. Él sabía qué hacer cuando las cosas estaban difíciles, porque la oración era su refugio. La oración era su escondite. La oración era el medio por el cual él recibía sabiduría para saber qué hacer. La oración, su comunicación con Dios, era la fuente que lo ayudaba en aquellos momentos cuando se presentaban cosas como estas, edictos como estos, malas noticias. Cuando a ti te llegan malas noticias, ¿qué haces, hermano? ¿Qué haces? Cuando las cosas se ponen difíciles en alguna área de la familia, de la vida personal, ¿qué haces? Pues este hombre, mire, nos enseña que aún en medio de estas circunstancias uno no reniega de Dios, uno sigue caminando con Dios. Antes se acerca más, aunque este lo solía hacer antes, pero aquí hay un acercamiento mayor, es decir, deja lo que está haciendo y se va a buscar al Señor de rodillas de una vez, porque él sabía, escúcheme bien, que aunque las cosas estén duras, uno debe ser fiel a Dios. La fidelidad a Dios no depende de las cosas si están bien o están mal. Tu fidelidad a Dios debe depender de cuánto tú conoces a Dios, de cuánta revelación, de cuánta convicción tienes del Dios que adoras aquí los domingos. Qué fácil es adorar a Dios cuando todo está bien, pero esto sí es profundo. Aquí hay un hombre adorando a Dios de rodillas cuando tiene un edicto de muerte sobre su cabeza. Esta es adoración pura, hermano. Esta es adoración genuina. Estas son oraciones profundas. Cuando después de algo que tú has oído, entonces te vienes el día sábado aquí a ayunar y te arrodillas y dices, Señor, esto te sale de lo profundo de tus entrañas. Y escúcheme bien, tú sabes lo que pasó después de esta oración. ¿Cuántos saben lo que pasó después de esa oración? Tú y yo lo sabemos porque conocemos la historia. Hermano, aprenda esto en la vida. Su fidelidad a Dios debe ser siempre, a pesar de la situación que usted está viviendo. No importa si te botaron del trabajo, no importa lo que haya pasado en tu vida, tú tienes que aprender a ser fiel a Dios, no importa cuál sea la situación. Y finalmente, se dictó un edicto y ya usted sabe lo que pasó. Noé, Génesis 6:22. Leamos el texto. Génesis 6:22. Mire la voz de él. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme ¿a qué? A todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál es la voz de Noé para nosotros hoy? Que debemos seguir ¿en qué? Mire, ¿y qué dice? Y lo hizo así Noé. ¿Lo hizo conforme a qué?
Mira, hermano, algo que en esta iglesia hemos aprendido. Aquí no hacemos un modelo que no esté en la Biblia. Todo lo que hacemos lo tratamos de hacer porque está en el modelo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de Noé para nosotros? Dice, y lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, no debemos hacer algo que no está en la palabra. Nunca hagas algo que no está en el modelo de Dios. Aprende esto, que esto te gobierne, que esto esté en tu mente. Este hombre fue victorioso porque él lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No adulteró la palabra, no adulteró el plan de Dios, no adulteró. No, dice sencillamente, él hizo todo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. No le agregó un piso más al arca, no le hizo un parqueadero allá bien abajo. No, Dios le dijo, colóquele aquí 30 metros, colóquele aquí 15 metros. Y Dios le dio específicamente las medidas y dice que él lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, esto es lo que necesitamos hoy en día en medio de tanta parafernalia de doctrinas. Hagámoslo conforme a lo que Dios ha establecido en el proyecto original, inicial, que está escrito en la palabra de Dios. Esto, cuando yo leo esto, hermano, me provoca repetirlo a tantos ministros que le han agregado cosas a la palabra. Esto, dice que este hombre lo hizo así, conforme a todo, repita esa palabra, lo que Dios le mandó. Y el último texto, Hebreos 11:7. Mire lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó ¿qué? El arca en que su casa se salvase, y por toda esta fe condenó ¿a quién? Al mundo, y fue hecho heredero ¿de qué? Este fue el consejo del apóstol Pablo también, dice, retén la forma ¿de qué? El apóstol Pablo también lo dice, lo que este hombre vivió, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, mira, aquí tenemos estos hombres hablándonos después de muertos. El estilo de vida de ellos nos habla hoy. Es como una lámpara que nos alumbra aquí a los ojos. Este hombre, Noé, se ciñó específicamente a lo que Dios le dijo que hiciera. Y no más. Y por eso Dios halló gracia delante de Dios. Y lo vemos allí levantando un arca, salvando a su familia. Y fue un hombre bendecido. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Levante sus manos. Padre, gracias. Gracias por la influencia de estos hombres. Gracias por la fidelidad que debemos tener a ti a pesar de las circunstancias. Gracias por el caminar, por la vida. Señor Jesús, queremos pagar el precio. Queremos pagar el precio, Señor. Queremos abandonar aquellas cosas que nos hacen ser negativamente influyentes. ¿Cuántos de ustedes han influenciado negativamente a sus hijos, hermano? Cuando, por ejemplo, no te ven leer la Biblia, estudiar la palabra, eso es una influencia negativa para tus hijos. Créeme. Tú no sabes cuánto repercute eso en tus generaciones. Tu apatía hacia Dios es una influencia tan negativa que tiene que ver con vida o con muerte, hermano. Tu caminar mediocre con Dios, sin compromiso, es una influencia tan negativa. ¿Por qué no decides ser una influencia poderosa para aquellos que te miran? Cierra tus ojos allí. Habla seriamente con Dios de esto.
Habla seriamente con Dios. Dígale: Señor, hazme una influencia poderosa en la tierra. Que mi vida hable y alumbre. Que mi vida sea tan clara cuando la lean, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estos hombres que nos han abierto la mente hoy. Y no es mucho lo que hemos dicho de ellos. Sencillamente hemos leído pasajes claves de su vida. Qué linda la vida de Daniel, Señor, en Babilonia. Y todos estos imperios donde estuvo. Qué linda la vida de Noé, Señor. La vida de Abraham. Qué linda la vida de Enoc, Señor. Ese testimonio de haber caminado contigo, pero agradándote, Señor. Qué linda la vida